El día de hoy nos convoca nuestro tercer y último conversatorio, de este ciclo de conversatorio que nosotros hemos denominado Derecho a la Alimentación, de la Constitución a la Mesa. En este nos convoca el tercer conversatorio, momento que tengo, parece un problema de acople de audio. Ahí sí, ya. Me estaba escuchando yo misma. Mil disculpas por eso. Bueno, nuestro tercer conversatorio entonces se llama, lo hemos denominado Conversatorio de Experiencias Comunitarias sobre el aseguramiento del derecho a la alimentación de los pueblos. Ya este tercer conversatorio ya es un poco más, como bien dice el nombre de este ciclo, es más cercano a la mesa, ¿verdad? Partimos de nuestro primer conversatorio con lo relacionado con la Constitución, ¿cierto? Algo que ya es un paraguas más grande. Después pasamos a las políticas, que ya depende un poco más de los gobiernos, y vimos algunas experiencias aquí en Chile, también vimos experiencias a nivel internacional. Y el día de hoy entonces vamos a ver qué es lo que pasa más a nivel de territorio y cómo las organizaciones comunitarias a nivel territorial se está de alguna manera también asegurando el derecho a la alimentación de los pueblos, ¿sí? Entonces, para partir nuestro tercer conversatorio, los voy a dejar con el profesor académico del Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar, el doctor Daniel Legaña. Él es de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y también pertenece al grupo transdisciplinario de obesidad de poblaciones GETOP Chile. Y antes de darle el paso a Daniel, se me olvidó presentarme. Mi nombre es Patricia Galvez, académica del Departamento de Nutrición de la Universidad de Chile, y también soy parte del grupo transdisciplinario de la obesidad de poblaciones de la Universidad de Chile. Ahora sí, los dejo y las dejo con el profesor Daniel Legaña. Él nos va a hablar acerca de la organización comunitaria y ausencia del derecho a la alimentación en Chile, con el fin de problematizar esto del derecho a la alimentación desde las comunidades. Adelante, Daniel. Gracias, Pati. La pregunta clásica es si se escucha bien. Espero que sí. Yo voy a voy a hacer una pequeña presentación muy breve. La idea es un poco contextualizar, aunque probablemente hable de un tema que no sea tan contextual con las siguientes presentaciones. Me interesaba un poco problematizar esta idea desde el derecho a la alimentación en las organizaciones comunitarias, un poco como ausencia del derecho a la alimentación. Quiero partir hablando una referencia nomás histórica. Hacia el inicio del siglo XX, el hambre empieza a surgir como un problema político. Hasta antes de eso había una concepción más bien teológica o sobrenatural del hambre, habían justificaciones de índole suprasocial o extrasocial sobre el hambre. Y a principios del siglo XX empiezan a haber una serie de movimientos, a fines del XIX, a principios del siglo XX, que reivindican en el hambre, en la alimentación popular, la posibilidad de articular una opción política. Por un lado, las marchas contra el hambre, que son manifestaciones populares en las que se organiza la sociedad, no para pedir alimentación, y eso es interesante, no para pedir, aunque se llaman marchas contra el hambre, en Chile también existen marchas contra el hambre, no son para pedir alimentos, sino que en general están asociados, por una parte, a pedir trabajos, condiciones laborales o a abaratar ciertos artículos de consumo en determinados momentos de crisis económica. La otra manifestación que no tengo imágenes que adquiere como política, dimensión política del hambre son las huelgas de hambre, que no me voy a referir más en eso, pero es la otra articulación en torno al hambre que a fines del siglo XIX, con el movimiento sufragista, y a principios del siglo XX empieza a articularse como un modo de generar acciones políticas en torno a esta idea de la subalimentación. Y desde luego, otra emergencia que aparece en Chile, que probablemente en estos últimos años hemos no solo visto, sino escuchado muchas reflexiones, tiene que ver con las ollas comunes, que es un modo de organizarse colectivamente, popularmente, ante crisis determinadas. En Chile hay 3 periodos más o menos claros en que han emergido masivamente las ollas comunes. Uno es la crisis de los años 20-30, otro es durante la dictadura militar, y otro lo estamos viviendo en este momento. Y son modos de respuesta que tienen las organizaciones comunitarias de algún modo para enfrentar una necesidad, digamos, social y biológica, que es la alimentación, pero es una respuesta colectiva.
Esto como un marco muy general, yo les quería mostrar dos informaciones nomás a inicio del año pasado, a mediados del año pasado, con un grupo de gente de la universidad, más otras universidades, realizamos una consulta ciudadana para saber cómo habían sido las respuestas comunitarias a la pandemia, cómo estaban ocurriendo, porque esto fue en mayo, junio del 2020. Y hicimos una encuesta electrónica y ahí respondieron casi 1.200 personas. Y nos llamó la atención muy rápidamente que del total de las organizaciones que habían establecido algún tipo de respuesta a la pandemia, un porcentaje altísimo, es decir, casi un 70%, había articulado un tipo de organización en torno a la alimentación colectiva, ya sea con ollas comunes, con acopio y distribución de alimentos, con huertos comunitarios, pero principalmente ollas comunes, ¿no? Era un elemento muy preponderante en esa respuesta. Y esto es interesante porque las ollas comunes emergieron, o sea, la alimentación, ante la ausencia de un Estado que puede promover, digamos, una alimentación a la comunidad, porque hay también una crisis, la crisis sanitaria también es una crisis social y económica, emerge rápidamente esta forma de organización que tiene una tradición en Chile, bueno, de larga edad, ¿no? Desde los años 30 al menos, y fuertemente en la dictadura militar. Y esta es otra encuesta, otro trabajo que se hizo ya este año, digamos, en mayo, se publicó este año, sobre una organización que se llama Vértice Urbano, que había hecho un mapeo de organizaciones comunitarias, principalmente en Santiago, pero en todo el país. Y ellos hicieron un levantamiento de información hacia 100 organizaciones que habían mapeado y de las cuales nuevamente un 70% había articulado su respuesta en términos de alimentario, digamos, de ollas comunes. Algunos datos que eran interesantes de esta encuesta, que a mí me parecen interesantes, es que hay una respuesta que se articula desde el espacio doméstico o desde el espacio colectivo, digamos, pero público doméstico, las plazas, las calles, los mismos pasajes, o las propias casas de las personas. Y que también daba cuenta, bueno, desde luego, de una feminización de esta respuesta comunitaria y de esta feminización como una carga del trabajo comunitario que tenía que sumarse a este trabajo doméstico y desde luego al trabajo de subsistencia remunerado. En verdad muestro estas dos textos porque, bueno, me interesaba solo plantear un tema, digamos, en esta presentación, y con esto quiero cerrar, que es las ollas comunes y esta respuesta comunitaria frente al tema de la alimentación plantean como dos ejes que creo que son interesantes. Por un lado, plantean la pregunta de quién se tiene que hacer cargo de la alimentación, porque obviamente las ollas comunes y esta respuesta comunitaria debiese ser, uno tendría a entender que es algo que está asegurado por el Estado y finalmente es una respuesta frente a una suerte de abandono que hace el Estado de la alimentación colectiva de la población en momentos de crisis, ¿no? Esa es una primera idea que me parece interesante problematizar. Y luego la segunda idea que plantea es qué tipo de alimentación, y esto me gustaría un poco después en la conversación posterior, si se da, que lo pudiésemos plantear, qué tipo de alimentación es la que tiene que asegurar un derecho a la alimentación, ¿no? Existe las ollas comunes, esta respuesta colectiva, de algún modo tratan de suplir un mínimo alimentario, digamos, bajo ese mínimo está el hambre de la población, pero desde luego si hablamos de un derecho a alimentación y pensamos un derecho a alimentación, la pregunta es si ese derecho a alimentación tiene que cubrir lo mínimo o si tiene que cubrir estándares mayores, ¿no? El estándar de lo saludable, que no necesariamente la alimentación que se produce en las ollas comunes, aunque muchas veces sí, responde a ese estándar de lo saludable, o si debemos pensar que el derecho a la alimentación debiese cubrir un tercer estándar que sería ya lo digno, ¿no? Que estaría más allá de lo mínimo o más allá de lo saludable. Bueno, esas eran ideas que yo quería introducir nomás en este momento, digamos, inicial,
porque yo creo que las presentaciones que vienen después de mí, que la verdad esta era una presentación muy introductoria, probablemente problematicen el derecho a la alimentación desde otros lugares, digamos, no tan urbanos, no tan terminales, pero creo que actualmente tengo la impresión de que el tema del derecho a la alimentación, si bien uno lo puede estar reflexionando de un tiempo más largo, se presentó desde esta respuesta que tiene la organización colectiva frente a una ausencia del Estado y se hace mucho más evidente en el contexto actual. Eso quería comentar. Muchas gracias, Daniel, por tu excelente introducción a la temática. Principalmente mostraste aquí cómo la organización comunitaria, por una parte, se ha llevado a la exigencia de derechos de parte de los pueblos y de los territorios, pero por el otro lado también tienden a resolver también temáticas que son propias de los territorios, debido a lo que tú mismo decías, esta sensación de que no son suficientes las estrategias estatales para resolverlas, ¿sí? Voy a dejar con ustedes a continuación a Misael Campos Fernández. Él es el presidente de la Federación Departamental de Acai y Frutos Amazónicos, en la FEDAFAP, espero haberlo dicho bien. Él nos va a presentar hoy día el tema de la vivencia en la Amazonía y aprovechamiento de recursos naturales y frutos amazónicos para mejorar la calidad de vida de las comunidades, ¿sí? Recordar también que seguramente ya han visto los mensajes antes de darle el pase a Misael. Ustedes pueden poner todos sus comentarios, sus consultas en el espacio de comentarios de YouTube y nosotros las estamos organizando para hacerlas al final de todas las presentaciones, ¿sí? Entonces ahora lo voy a dejar con Misael Campos. Adelante, Misael. Bueno, primero que nada, darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da, ¿no?, de poder hacer conocer lo que venimos realizando acá en la Amazonía boliviana. Gracias a Dios digo, ¿no?, porque normalmente los que creemos en Dios ponemos siempre por delante ser divino, ¿no? Bueno, nosotros veíamos ahí como quebrando el hielo, que están un poco fríos. Nosotros acá estamos con 34 grados de temperatura en la Amazonía boliviana, con bastante calor, así que con esos preámbulos antes de hacer nuestra presentación, lo dijo bien, ese es nuestro nombre y esa es la actividad que venimos realizando y nuestra federación es a la cual representamos, ¿no? Le voy a pedir a la compañera, está bien, perfecto, por la presentación. Bueno, como decía el título, ¿no?, el aprovechamiento de recursos rurales y frutos amazónicos, naturales y frutos amazónicos para mejorar la calidad de vida de las comunidades en el departamento Pando y todo el norte del país Bolivia, ¿no? Nosotros somos una organización, como comentario, somos una organización que si bien viene trabajando ya con los frutos amazónicos ya bastante tiempo, alrededor de 10 años se puede decir acá en la Amazonía, pero que nos hemos llegado a constituir hace poco tiempo, ¿no? Como 2 años más o menos que venimos ya organizados a nivel federación, a la cual aglutinamos 6 asociaciones que vienen trabajando en lo que es la transformación, la recolección y la comercialización de los derivados de los frutos amazónicos. En este caso, el azaí, ¿no? Muchos deben conocer, la Euterpe precatoria, es una palmera nativa de la Amazonía en realidad, ¿no? Existe en los países amazónicos y bueno, entonces en el nuestro nosotros lo venimos aprovechando ya hace como una década a nivel comercial. Recién de repente se está dando un boom en el país, en Bolivia, pero en otros países como Brasil ya hace mucho tiempo que se viene hablando de este prodigioso producto, ¿no? Vamos a pedir a nuestra compañera que nos vaya pasando las láminas. Exactamente, muchas gracias. La segunda lámina indica el pacto. Voy a hablar un poco sobre un pacto internacional que hay, ¿no?, de las Naciones Unidas en su artículo 11, ¿no?, que dice, punto 1, que reconoce el derecho de cada ciudadano a tener un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluyendo una alimentación adecuada. Yo creo que esto es muy importante resaltar, ¿no?, que es un pacto que existe ya desde hace mucho tiempo atrás, en la cual yo creo que hay que tomar en cuenta y bueno, nosotros ya lo venimos realizando acá en nuestro sector, ¿no? La siguiente, por favor.
un pantallazo sobre qué es el acceso al territorio que garantiza una vida digna, ¿no? Sabemos que para que exista, digamos, una alimentación adecuada y para que exista también ingresos económicos, para que indirectamente puedan llegar a mejorar la calidad de vida, siempre es importante tener el acceso a la tierra y otros recursos productivos como la fauna, la pesca, el agua, etcétera, ¿no? Son de nivel de mucha importancia para el derecho a la alimentación, ¿no? El aprovechamiento sostenible de los recursos del bosque que permiten obtener la alimentación indirectamente con la venta de sus productos, ¿no? Yo creo que más o menos hablando en este contexto, nosotros venimos realizando, vamos a decir, tres cosas importantes, ¿no? Primero, que es el aprovechamiento sostenible de los bosques de la Amazonía, porque estos productos son nativos de nuestra región. Segundo, para poder llegar a hacer ese aprovechamiento, generamos, ¿no?, fuentes de trabajo, de economía, que estas al ser comercializadas se convierten en moneda para poder satisfacer algunas necesidades que no tenemos dentro de la región, ¿no? O de repente la compra de otros productos alimenticios que son necesarios para poder satisfacer la necesidad nutricional del organismo, ¿no? En ese sentido, yo digo que trabajamos tres cosas, ¿no? Hacemos un aprovechamiento, cuidado del medio ambiente, generamos economía y importante el tema de la nutrición que tiene nuestra gente que consume nuestros productos, ¿no? Al ser de muy buena calidad y altos potencial y valor nutritivo, ¿no? Siguiente. En la siguiente lámina hay un antecedente nacional de lo que es el azaí en la Amazonía boliviana. Por ejemplo, existe este prodigioso producto en los departamentos de Beni, Pando, Santa Cruz, parte de La Paz y Cochabamba, ¿no? La especie aprovechada que nosotros venimos trabajando es la Euterpe precatoria, es una palmera de un alto porte, aproximadamente 25 metros de altura, que hay que hacer la recolección de manera artesanal. Normalmente llegan a pesar, llegan a obtener 2 a 5 racimos por palmera, que estos también llegan a contraer o a darnos 15 kilogramos de fruto por palmera, ¿no? En Bolivia, la comercialización en realidad son de 686 kilogramos, toneladas de pulpas de azaí, de producto liofilizado que se viene realizando en un departamento vecino que es Santa Cruz de la Sierra, la cual todavía no hay en nuestro departamento, ¿no? Tenemos avances importantes sobre nuestro rubro, que es una norma boliviana. Comentarles algo sobre lo que se venía trabajando antes. No teníamos una norma para poder sacar un registro sanitario, valga la redundancia, que nuestros productos que venimos trabajando de la federación, todos vienen con el registro sanitario, que es muy importante, ¿no? El registro sanitario nos garantiza que nuestro producto tiene todas las condiciones de inocuidad para que el consumidor final no tenga un producto de salud posteriormente, ¿no? Entonces, en ello hemos venido trabajando una norma boliviana para poder obtener el registro sanitario, bueno, que sirve para obtener el registro sanitario para pulpa de azaí, ¿no? Siguiente. Hablando siguiendo con el contexto, mostrarles, este es nuestro mapa de nuestro departamento, a la cual nosotros representamos en el norte de Bolivia. Los puntos morados en triángulos son las plantas procesadoras o las asociaciones que vienen trabajando, ¿no? Como son Villa Florida, ¿no? Arfat en Petronila, Filadelfia, Trinchera, en la cual nosotros estamos en este momento. Si pueden verlo en el centro del mapa, Santa Rosa de Laguna, que es nuestro lugar donde existe un gran potencial de materia prima. También comentarles que en el departamento en años anteriores se ha hecho mucho el aprovechamiento indiscriminado y inadecuado de esta palmera para poder hacer la obtención del palmito, que es la parte del tallo, ¿no? Se tumbaban estas palmeras por aproximadamente un precio de 2.2 bolivianos, un boliviano, que esto viene a ser centavos de dólares, ¿no? Nada. A comparación de lo que nosotros venimos hoy realizando, una palmera nos da aproximadamente 40, 30 bolivianos. Entonces, eso se venía haciendo tal vez por el desconocimiento y el poco apoyo que existía en su momento, ¿no? La producción de pulpa de azaí de la federación por zafra aproximadamente se ha hecho en el 2019 30 toneladas. Por tema de pandemia, el año pasado se ha reducido eso, ¿no? Tenemos un potencial de 670 toneladas de materia prima para poder procesar en el departamento, con las 7 a 6 asociaciones que tenemos afiliadas a nuestra federación, ¿no? También mostrarles que estamos a frontera con el Brasil y con el Perú, entonces son dos países muy
muy interesantes para poder desarrollar lo que es los intercambios de producción, ¿no? Siguiente. Vamos a hablar un poco sobre lo que yo le venía diciendo, ¿no? La calidad de los productos que nosotros venimos ya realizando como asociaciones comunitarias, ¿no? Esto hay que mencionar mucho. Somos organizaciones rurales que venimos trabajando en nuestras propias comunidades, ¿no? Venimos realizando procesos de BPR, que son las buenas prácticas de recolección, buenas prácticas de almacenamiento, buenas prácticas de manufactura, para poder obtener un producto con registro sanitario, las cuales ya se están dando en nuestro departamento, ¿no? Nuestros próximos pasos son llegar a obtener certificaciones más importantes como ISO, HACCP, ¿no? Que es para nosotros poder llegar a un mercado internacional sin descuidar, lógicamente, nuestra soberanía alimentaria en nuestro departamento y posteriormente en nuestro país, viendo siempre los excedentes para poder sacar del país, ¿no? Siguiente. Las buenas prácticas de recolección, lo que les explicaba, son estas que venimos trabajando, ¿no? A la parte de repente derecha de su pantalla, el antes, se dice que es lo que se venía haciendo, ¿no? La tumba de las palmeras en el bosque. Posterior a eso, si bien se paró con la tumba, pero se seguía haciendo una recolección inadecuada, se colocaba los racimos de productos en el piso, donde podían haber contaminantes, heces de animales y otras cosas, entonces eran cosas que no eran adecuadas. Las buenas prácticas de recolección consisten en subir a la palmera de manera artesanal, como vemos ahí a nuestros compañeros, llega, revisa que el fruto esté maduro, baja el racimo, lo colocamos en un aislante en el suelo, hacemos el desgranado, y un traslado adecuado a las plantas de proceso, ¿no? Siguiente. Las buenas prácticas de almacenamiento, ¿no? Si bien antes se almacenaba de esta manera, ¿no? En lugares inadecuados, de repente llegaba, estaba todo juntamente con los demás productos, en freezer que no tenían las condiciones de cadena de frío. Hoy en día ya se almacenan en canastillos, en lugares refrigerados, en lugares en ambientes cerrados donde no hay ingreso de insectos, de animales, y en cámaras de frío con buenas condiciones de temperatura, ¿no? Nuestro futuro de repente a corto plazo son todas las organizaciones tengan cadenas de frío adecuadas, tengan todos los equipamientos necesarios para que el producto llegue de una mejor calidad al consumidor final, ya que estos son nuestras mismas familias y también nuestro país y también, ¿por qué no decirlo, a nivel internacional, ¿no? Siguiente. Las buenas prácticas de manufactura ha sido un gran paso que hemos dado, ¿no? Como ven, infraestructuras precarias que se tenía, al momento ya se ha cambiado las infraestructuras con apoyos de diferentes instituciones y de nosotros mismos. Eso también hay que ver, muy importante, ¿no? El Estado, con sus políticas de mejorar la calidad de vida, ¿no? Y un acceso más adecuado a la alimentación, ha venido generando programas de gobierno y también instituciones no gubernamentales como ONGs han ido apoyando para que nosotros podamos mejorar las infraestructuras para que de esta manera podamos transformar el producto de la mejor manera posible y que la calidad del alimento tenga 100% de seguridad, ¿no? Siguiente. Mostramos aquí en la siguiente lámina el antes de cómo se hacía el procesamiento, ¿no? De repente sin el uniforme adecuado, el ambiente no con las condiciones. Hoy en día ya tenemos en la parte del centro la lámina, infraestructura adecuada, maquinaria adecuada, equipamiento, ¿no? Filtros purificadores de agua para garantizar la calidad de este producto. Y también en muchos de los casos ya obtenemos con equipos de laboratorio, ¿no? Como ser desacadores de humedad, el tema de termómetros, ¿no? Medidores de sólidos. Entonces, esto es lo que venimos haciendo, como le decía, con el apoyo de diferentes instituciones, tanto del Estado como también de las instituciones que nos vienen colaborando, como ser ONGs, y con financiamiento seguramente de apoyo externo, ¿no? Para de esta manera, como decía, mejorar la calidad de la transformación, mejorar la calidad de vida y que el alimento llegue inocuo a la mesa de cada ser humano que lo llegue a consumir, ¿no? Siguiente. Las dificultades que hemos venido pasando en el lapso de estos años de trabajo son que estamos de repente cercanías
dice, ¿no? Cercanía a las fuentes de abastecimiento y disponibilidad de materia prima. Si bien tenemos muchos de nosotros el abastecimiento y la cercanía, pero estamos a frontera, como decía, con países como el Brasil, por ejemplo, que viene trabajando esto a nivel comercial, y a veces por las precariedades de nuestras carreteras se nos hace difícil también competir con estas mega empresas, ¿no? La disponibilidad y costo de mano de obra se nos hace complicado para poder dar las condiciones a nuestras plantas procesadoras. Ya lo decía, la transitabilidad de nuestros caminos. En Bolivia hay bastante precariedad, falta de integración caminera, disponibilidad de abastecimiento de energía eléctrica, y muchas de ellas no tienen, lo hacen de una manera aislada. Disponibilidad y abastecimiento de combustible. También tenemos dificultades, la disponibilidad y abastecimiento de agua. Muchas de las plantas vienen mejorando, pero sí la existe, ¿no? La existía de repente y en algunos casos se ha venido solucionando. Las telecomunicaciones también no es novedad acá que no tiene todo el departamento o todo el país. Entonces son estos pequeños problemas que les hemos ido pasando mucho y otros todavía lo mantienen, pero confiando que las políticas estatales y también nosotros podamos ir mejorando nuestra organización, y a través de ellos poder hacer presión y exigir nuestros derechos que están pues establecidos en la Constitución, ¿no? Y valga la redundancia, se los conoces, entonces poco a poco se lo va a ir poniendo en práctica, ¿no? Siguiente. Post-pandemia, ¿no? La implementación de medidas de bioseguridad también nos ha llevado de repente, decimos que la pandemia ha sido un problema, ¿no? Pero a raíz del problema siempre le hemos buscado cómo combatir esto, ¿no? Y que lo podamos adaptar para nuestras mejoras, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben que para hoy en día en toda empresa, en toda institución se necesita tener pediluvios al ingreso de las áreas, que esto viene dentro de las BPM, ¿no? Pero de repente en algunos lugares no se era como un hábito, hoy en día ya lo son, ¿no? Lavamanos en cada área de trabajo, que esto es muy importante tenerlo. Medición de temperaturas al ingreso del personal y también mejorar los procesos adecuados a distanciamiento social, ¿no? O sea, poder mantener de repente el personal de trabajo, pero con todas las medidas de bioseguridad y siempre el distanciamiento. Es por eso que decimos que muchas cosas de la pandemia también han traído cosas buenas, ¿no? Como es el tema de hábitos, ¿no? Sobre todo dentro de lo que venimos trabajando, ¿no? Manejo, utilidad de barbijos, gorros, que son partes de las buenas prácticas de manufactura, pero en algún momento de repente no era un hábito de todas las personas. Hoy en día ya es un hábito y no es muy difícil para lo que venimos trabajando con transformación de alimentos, que los compañeros que trabajan puedan utilizarlo, ¿no? Porque de repente antes eran un poco más reacios, hoy en día ya están acostumbrados a todas estas medidas que ya se nos hace un poco más fácil para poder adoptarlas en las plantas de proceso, ¿no? Siguiente. Estas son las instituciones que mencionabas que vienen apoyando para que nuestras organizaciones puedan ir mejorando cada vez, ¿no? Entendemos que este conversatorio de experiencias comunitarias es para poder apoyar de repente a la nueva constitución del país que lo está requiriendo, de Chile en este caso. Y bueno, nosotros en nuestro país comentarles que tenemos, ¿no? Si bien de repente somos el país que tiene todas las leyes, pero muchas veces el problema es que no se las cumple, ¿no? En ese sentido, yo creo que esperamos aportar con lo que venimos haciendo en la Amazonía para que puedan tener una buena, algo importante, ¿no? Para que la gente pueda mejorar en cada país, ¿no? Algo que nosotros decimos que nuestra Amazonía es muy importante porque nos genera a nosotros, como le decía, 3 eslabones, ¿no? Lo que es la economía, nos asegura la economía, nos asegura un ecosistema de calidad, un medio ambiente bueno, porque lo que hacemos es recolección silvestre, no precisamos cambiar el uso del suelo, y sobre todo que nos da una alimentación adecuada. El producto que nosotros venimos trabajando, como es el azaí, es un producto importante porque tiene calcio, tiene hierro, tiene fósforo, tiene ácidos linoleicos, ¿no? Como son el omega 6, omega 9, entonces es un producto de muy buena calidad este azaí, esta palmera prodigiosa en la Amazonía, que permite que nuestra niñez, nuestra juventud tenga una buena alimentación acá en nuestra comunidad, en nuestro municipio,
y en nuestro país, pues, ¿no? Y sería de mucha importancia que este producto pueda llegar a nivel mundial y ser conocido, ¿no? De repente en otra oportunidad poder exponer más sobre el producto, hacerlo conocer más el producto en el mundo, porque hay una cantidad exuberante de materia prima para poder ser transformado y de esta manera alimentar al mundo entero, ¿no? Alimentar a nuestros vecinos, de repente a nuestra Latinoamérica primero, que puedan llegar estos productos prodigiosos. Esperamos que nuestros países se puedan seguir entrelazando y algún día poder que ustedes puedan degustar y puedan conocer estos productos de la Amazonía boliviana, ¿no? Siguiente. Bueno, no nos queda más que darle las gracias por permitirnos mostrarles a grandes rasgos lo que venimos haciendo como una organización, pequeña organización comunitaria desde la Amazonía, desde Bolivia, desde el departamento Pando, ¿no? Y lo que venimos haciendo en pro de la alimentación y del desarrollo sostenible de los países de Latinoamérica, ¿no? Muchas gracias y esperamos, si hay preguntas, poder satisfacerlas, y si no podemos satisfacer, de repente pedir mil disculpas si hemos dejado, si hemos fallado en algún momento de la presentación o de repente esperaban más de nosotros. Podemos seguir pasando información de repente a través de un correo o a través de algún número, ¿no? Así que agradecido con ustedes y esperando haber satisfecho todas sus dudas o la expectativa que tenían sobre nuestra presentación. Muchas gracias, Misael, por tu presentación. Bastante interesante esto de cómo este nuevo alimento, o como ahora se llaman comúnmente, superalimentos, pueden contribuir también a la alimentación de las comunidades, de sus propias comunidades, ¿cierto? Muchas gracias entonces, Misael. Dejo con ustedes a continuación Gracias a ustedes. No hay de qué. Dejo con ustedes a continuación a Viviana Catrileo Pool. Ella es vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Rurales e Indígenas Anamuri, militante también de las luchas campesinas articuladas en la Coordinadora Latinoamericana de Organización del Campo, CLOC, y también de la Vía Campesina. ¿Sí? Ella nos va a hablar el día de hoy acerca de las experiencias de la Organización Chilena de Mujeres en la agricultura campesina. Viviana, todo tuyo el micrófono. Bien, ¿se escucha? Sí, súper bien. Un saludo a todas y todas que desde los distintos rincones del país y más allá seguramente nuestra Avyayala nos están acompañando en este importante tema que nos han traído, a los que nos han invitado más bien en este curso tan importante sobre el derecho a la alimentación. Y bueno, contarles un poco para quienes no conocen la organización de la cual yo estoy representando en este minuto, que es Anamuri, que es una organización de mujeres campesinas y de pueblos originarios que tiene presencia desde Arica a Coyhaique en la mayoría del territorio nacional chileno, y a la vez, bueno, estamos con presencia en todas las regiones. La Anamuri, esta organización hace parte de la Vía Campesina, que es un movimiento internacional de campesinos y campesinas que agrupa organizaciones en más de 80 países en el mundo. Y también a nivel continental somos parte de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo. En Chile habemos 5 organizaciones que somos parte de la CLOC y de la Vía Campesina, entre ellas está Anamuri, la CONAPROCH, la Asamblea Mapuche de Izquierda, la RENGIL y la Red Apícola Nacional. Sobre el tema puntual que me han invitado como a traer en este momento, en relación al derecho a la alimentación, la producción agrícola o la agricultura campesina, agricultura familiar campesina, nosotros hacemos harto énfasis en eso, e indígena. Bueno, contar que nosotros tenemos como harta, en esta parte como harta trayectoria de lucha, que hoy día la podemos concentrar en algunas apuestas más prácticas en torno a cómo caminar hacia la soberanía alimentaria en el país desde nuestras prácticas, desde nuestras organizaciones, pero también desde nuestras alianzas en torno hacia la soberanía alimentaria, pero un poco haciendo esa memoria histórica. Bueno, para nosotros el derecho a la alimentación y la producción agrícola está concentrada también en ese horizonte común que tiene que ver con la soberanía alimentaria, pero parte de un momento en que las organizaciones en el mundo o los campesinos en el mundo empiezan a cuestionarse el modelo de producción
y se empieza a debatir a nivel internacional y nuestras organizaciones hacen parte de esta discusión y este debate mundial sobre la alimentación y nos plegamos también a esas discusiones desde bueno, muchos años atrás, en el 2001, se discutió en el Congreso Internacional de Derechos Campesinos en Indonesia, por ejemplo, el tema del problema que estaba sufriendo el campesinado y el campo en general con la producción campesina agrícola, con el avance y la expansión del capital, en torno a lo que significaba también el entrar del capital financiero a través de las políticas y el ¿cómo puedo decirlo? Ese piso político que a través de la Organización Mundial del Comercio se iba estableciendo en cada una de las realidades campesinas que se ponían como problematización desde aquel entonces. Entonces el neoliberalismo en el campo empieza a hacer estragos y a poner sus garras con mucha fuerza en torno al acaparamiento de la tierra y al mismo tiempo la transformación del modelo de producción. Y eso en desmedro sin duda de lo que significaba la agricultura familiar, en desmedro de las culturas campesinas, las identidades campesinas, el modo de producción desde una perspectiva distinta en relación y en armonía con la naturaleza, con el medio ambiente y con la salud de toda la biodiversidad más allá del ser humano. Entonces, ligado también al calentamiento global. Entonces, las organizaciones del campo se comienzan a articular y por ahí también nace la vía campesina posterior a este encuentro mundial de campesinos en torno al derecho a la alimentación. Nace la vía campesina y van apareciendo las organizaciones con mucha fuerza en los países, configurándose en torno a las luchas por la tierra desde el campo, por la alimentación y en contraposición a lo que significaba este avance de un modelo y de que tenía que ver con las políticas de una agricultura verde, que en el fondo era el vaciamiento de nuestras realidades campesinas. Anamuri nace en el 98, acá en Chile, que es la única organización de mujeres en ese entonces y hasta ahora a nivel nacional, una organización de mujeres campesinas y de pueblos originarios. Inmediatamente se afilia a la Vía Campesina y también a la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, en donde somos constituyentes como organizaciones y se van construyendo estos ejes de trabajo y de lucha comunes en torno a esa alimentación y ese modelo de producción alternativo al capital en el campo, y se va consolidando una propuesta y una apuesta en común, que es la soberanía alimentaria, que si bien viene construyéndose desde el Congreso que les decía en Indonesia en el 2001 de los derechos campesinos. Por ahí empieza a aparecer el concepto de la soberanía alimentaria, decir también que la soberanía alimentaria hoy día la llevamos todos a todos nuestros lugares y a nuestras discusiones, nuestros debates, nuestra apuesta política por una alimentación distinta, con derechos, en fin, para los pueblos. Y es una construcción que nosotros nos alegramos mucho que haya venido y que haya emergido desde al calor de las luchas campesinas y que haya aparecido como un concepto más bien hacia donde se esperaba construir, que luego también se va llenando de contenido en todo el quehacer de las organizaciones, en las distintas luchas que se comienzan a dar con tanta fuerza contra este modelo que comienza a avanzar con tanta fuerza también en los territorios campesinos y de pueblos originarios, en lo que significa la violencia en el territorio contra el campesinado, contra el modelo de producción del campo. Entonces, es un modelo muy violento que se impone a nivel mundial, y en ese sentido esta construcción y esta articulación mundial y continental de la vía y la CLOC viene a fortalecer estas luchas campesinas en torno al derecho a la tierra, el derecho a la alimentación, en la apuesta de caminar conjuntamente hacia ese otro modelo distinto, alternativo, que tiene que ver con la soberanía alimentaria. Por ahí nos encontramos un poco las organizaciones en esa construcción y luego también es que va apareciendo una nueva apuesta que tiene que ver con cómo caminamos y avanzamos concretamente hacia esta apuesta común que es la soberanía alimentaria y que es la bandera de lucha, bandera política de las organizaciones a nivel mundial, y se va discutiendo también desde las organizaciones el modo de producción
y se pone mucho énfasis también en lo que es la agroecología, que hoy día hace parte de nuestra práctica y de nuestras escuelas de formación política, las organizaciones, de cómo avanzar hacia la soberanía alimentaria, cómo validar y reivindicar los saberes y los conocimientos ancestrales de los pueblos originarios, de los pueblos del campo, en torno a este otro modelo de producción alternativo, como decía, al modelo de la muerte, al extractivismo en los territorios, alternativo a los agronegocios, sino más bien poniendo en el centro el equilibrio de los territorios, el equilibrio de la biodiversidad, con este conocimiento que viene de nuestras abuelas, de las prácticas que ya están en cierta forma sepultadas, pero no muertas en su totalidad, porque siguen existiendo en las raíces y en la herencia de los pueblos del campo. De alguna u otra forma comienzan a emerger en la medida que las vamos reivindicando y vamos reconociendo y valorando el sentido y el significado de esas formas de producir, de intercambiar, de consumir, y que hoy día están tan en peligro y tan en riesgo en la medida que las corporaciones, las multinacionales se van apropiando de esa posibilidad de que los campesinos, las campesinas en el mundo puedan ser los actores y protagonistas de una producción que responda más a los intereses del planeta, de la vida, y no a los intereses del gran capital. Entonces hoy día nos encontramos también como organizaciones y como vía campesina, de alguna forma discutiendo y debatiendo en cuanto a lo que significa que las grandes corporaciones pretendan mantener el control sobre la alimentación, sobre las semillas, en todo lo que significa la privatización de las semillas, y hoy día cómo esas corporaciones y esas multinacionales se encuentran discutiendo, pensando en la discusión y en la promoción del futuro de la alimentación para todo el mundo. Y sabemos que en septiembre en Nueva York se realiza la cumbre mundial de la alimentación, en donde no somos las organizaciones, no somos los pueblos los convocados a discutir y a debatir en torno a cómo nosotros pensamos esa alimentación para los pueblos, desde los pueblos, con nuestros saberes, con nuestras prácticas, sino más bien son las grandes corporaciones quienes se encuentran a discutir, a debatir cómo lucrar más con la alimentación y cómo seguir avanzando seguramente en el acaparamiento de la tierra. Y en esto nosotros como organizaciones también nos sustentamos en investigaciones que se van haciendo desde nuestras organizaciones, movimientos y grupos ONG de aliados y aliadas como ETC, por ejemplo, el grupo ETC, en donde las investigaciones que ha realizado da cuenta de que el campesinado en el mundo, con un cuarto del total de la tierra, alimenta a más del 75% de la población en el mundo, con agricultura familiar, campesina e indígena. O sea, con otro tipo de agricultura, con otro tipo de alimentación, con otro tipo de enfoque, a diferencia de la agricultura industrial, que con todo el resto de la tierra no alimenta ni siquiera el 25% de la población. ¿Qué hace entonces con el resto de la tierra si no es para producir los alimentos? Bueno, nosotros lo podemos ver acá en nuestro territorio, en Chile, por ejemplo, cómo la expansión de los monocultivos está presente en las tierras y los territorios agrícolas. Pero y eso no se come, no comemos pino, no comemos eucalipto, y la producción principal, los alimentos, lo tenemos que traer desde afuera, desde otros países. Entonces son esas como las contradicciones en las que nos vemos enfrentados, pero que lo estamos problematizando permanentemente como organizaciones, como Mujeres Campesinas, como Anamuri, como CLOC, como Vía Campesina, y frente a eso, sin duda que tenemos propuestas. Y nuestras propuestas son las que se van construyendo al calor de la lucha, que se van construyendo en el conjunto, con nuestras organizaciones aliadas, con nuestros amigos, con nuestras amigas, en la CLOC y en la Vía Campesina. Y hoy día, felizmente, podemos decir que estamos en una construcción colectiva junto a otras organizaciones más allá de la CLOC Vía Campesina en Chile, que son las organizaciones campesinas nacionales, desde donde se ha venido pensando en cómo incidir con propuestas concretas, contenidos concretos en torno a lo que significan las transformaciones sociales que Chile comienza a intentar de alguna forma instalar a partir de todo este proceso tan bonito que se ha vivido desde el movimiento social con el proceso constituyente ahora,
y en donde nuestras organizaciones también hemos sido parte de una u otra manera en esa problematización, en esa sensibilización social y política con nuestras bases históricamente. Entonces, no es nuevo para nosotros decir que necesitamos un cambio en la Constitución, que cuáles son los problemas que hay que cambiar, por qué necesitamos que el agua se desprivatice, por ejemplo, o que se vayan las forestales de los territorios. O sea, son temas que para nosotros, y contenidos que son nuestros contenidos, nuestras banderas de lucha reivindicativa que en esta propuesta campesina están presentes. Están presentes como la soberanía alimentaria, como la agroecología, como ese modelo de producción alternativo, ¿verdad? Que vaya en sintonía y vaya en armonía con el planeta y contra el calentamiento global, que ayude a bajar un poco este calentamiento global que nos está afectando tanto como, o sea, a nivel mundial, más que como país. En ese sentido, las organizaciones tenemos esas propuestas claras, concretas, sistematizadas, y que de alguna forma nos interesa de que los constituyentes las puedan conocer, las puedan recibir, podamos establecer vínculos, conversaciones, en fin, contarles de qué se trata. Así también, bueno, sabemos que este año ha sido como muy, muy electoral, y ahora se viene el proceso de las elecciones presidenciales, y para nosotros es crucial que nuestras apuestas y nuestros contenidos estén presentes también de alguna u otra forma en esos programas de transformación transformación social. Así estamos con las organizaciones desde el campo. Tenemos además nuestras cartas de presentación en torno a nuestras banderas de lucha, por ejemplo, la declaración de los derechos campesinos, que para nosotros es nuestra gran carta de navegación en estos momentos, que si bien no es una creación nuestra en las organizaciones en Chile, ni como en Amuri, pero sí somos parte de esta construcción internacional que desde la Vía Campesina se instala en el seno de las Naciones Unidas para su discusión, y que durante 17 años estuvo ahí en debate y pasó por distintas etapas, distintos momentos, y que sabemos que también esta declaración partió como una carta, como una propuesta, a partir de esta discusión que les decía en Indonesia en 2001 de los derechos campesinos, que fue este encuentro internacional, Congreso Internacional de los Derechos Campesinos, en donde se comienza a gestar esta propuesta de carta sobre los derechos campesinos, y que ya en el 2003 la Vía Campesina lo toma en su conferencia internacional para discutirla y para poder validarla y poder mantenerla en la discusión e instalarla en otros espacios e instancias como en las Naciones Unidas, y que llevó un largo proceso de trabajo también de las comisiones y de los equipos de la Vía Campesina para poder avanzar esta propuesta tan importante y tan trascendental para el mundo campesino. Entonces, porque ahí estaban contenidas las preocupaciones, las problemáticas, las propuestas y los desafíos desde el campo, desde las organizaciones campesinas, desde los campesinos, campesinas que hacen agricultura sustentable desde los distintos países del mundo. Entonces, por eso que esta carta tuvo mucho apoyo, respaldo de distintos gobiernos en el mundo, de los distintos continentes, y que desde el 2012, me parece que estuvo siendo promovida, y estuvo siendo coordinado un equipo que se instaló al interior del Consejo de Derechos Humanos, que fue un equipo que estuvo presidido por Bolivia, acompañado por otros países de distintos continentes, y que luego de distintas modificaciones se transformó en una declaración que en el 2018 el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas la aprobó en su totalidad, y para el mismo año, en diciembre, la Asamblea General de las Naciones Unidas también la aprobó. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que esta declaración, que para nosotros es clave en la lucha campesina a nivel mundial, Chile también la firmó. Entonces estamos muy felices por eso, pero ¿cómo hacemos ahora para que esta declaración se transforme en carnes? O sea, ¿cómo hacer para que los distintos gobiernos del Estado de Chile la puedan hacer carne? Para eso nosotros necesitamos seguir teniendo conversaciones, discusiones, contarle esto a quienes puedan hacer esa incidencia política, tanto en el proceso constituyente, en el Parlamento, los candidatos presidenciales, porque esta es una apuesta y una propuesta transformadora de nuestras realidades campesinas y de pueblos originarios y de mujeres del campo,
pero necesitamos que los gobiernos se comprometan, así como las firmaron, a cumplir con este acuerdo internacional, porque firman muchas cosas, los gobiernos firman muchas cosas internacionales que luego no pasa nada en los países. Entonces ahí están también nuestros desafíos, y estamos también al pendiente de cómo hacer, de cómo llegar con esta declaración para hacer que se cumpla, porque ya no es como que tenemos que sensibilizar al gobierno para que no se quiera, sino que cómo hacer para que se cumpla. Y en esto vamos a buscar todo el respaldo, todo el apoyo de quienes puedan ayudarnos a incidir políticamente en torno a esta necesidad transformadora de nuestras realidades a partir de este instrumento internacional tan valioso que se construye desde el movimiento a nivel internacional. Así es que, bueno, esta es. Yo creo que para quienes quieran conocerla, la pueden encontrar en la página de la Vía Campesina, que es www.viacampesina.org o .viacampesina.net. Bueno, ahí la pueden buscar. Es un poco lo que yo quería contarle en torno a cómo nosotros vemos el derecho a la alimentación, que si bien, o sea, nos interesa la alimentación saludable, sustentable, en armonía con el planeta, que pueda respetar esos conocimientos, esos saberes ancestrales, comunitarios, y que al mismo tiempo pueda promover el intercambio libre, en donde los mercados locales puedan ser un factor importante de relación, de intercambio entre el campo y la ciudad. Pero para eso necesitamos políticas públicas, y para eso necesitamos que estos instrumentos como la declaración se puedan ir implementando a través de las mismas políticas públicas. Y necesitamos que sea en su mayoría la sociedad que tome conciencia de lo que significa pensarnos en un país con soberanía alimentaria, más allá de que sentir de que vamos a respaldar a la organización campesina o los campesinos, las campesinas en torno a sus luchas por la soberanía alimentaria, por lo que significa el campo. Es como nos miramos en este paraguas que es como muy transversal, que es la soberanía alimentaria y que nos da garantía de alimentación sana, nos da garantía de derechos campesinos, nos da garantía de derecho y acceso al agua, a la tierra, a los territorios, y nos da garantía de un buen vivir a modo general en toda la sociedad. Entonces el derecho a alimentación hoy día es algo que tenemos que seguir problematizando porque no lo tenemos garantizado de ninguna manera, y mucho menos el derecho a alimentación saludable, que esté en sintonía con el medio ambiente y con el planeta, que nos ayuda a disminuir el calentamiento global. O sea, ese derecho no está para nada garantizado, al contrario, en cada una de las medidas de las políticas nacionales, acuerdos internacionales que se hacen, se establecen a través de los tratados de libre comercio como el TPP-11, se amarran mucho más cuestiones que tienen que ver con cómo el capital financiero sigue apoderándose y controlando la producción a partir incluso de la semilla. Entonces, son esas nuestras preocupaciones. Eso yo quería un poco contarles. Y muchas gracias. Muchas gracias, Viviana, por tu excelente charla. Creo que lo que mencionas también está súper en coherencia con lo que presenta las recomendaciones presentadas para enfrentar la sindemia global que se está dando en estos momentos y cómo se ve empeorada ahora post pandemia también. Así que muchas gracias, Viviana. Bueno, a continuación nosotros teníamos una cuarta expositora, la señora Zoila Bustamante. Ella nos iba a hablar de la experiencia de la pesca artesanal en Chile, pero lamentablemente ella está en la zona sur, está con una tormenta eléctrica y perdió totalmente el internet, entonces no se va a poder conectar, así que pedimos las disculpas del caso. Vamos a tratar a lo mejor de solicitar algún documento que ella nos pueda compartirnos y nosotros después también podemos hacerles llegar de alguna manera también esa información. Así que les pedimos disculpas, pero también aprovechando de la ausencia de Zoila, que de todas maneras le agradecemos su voluntad a participar, sabemos que esto de la era del internet ya no depende absolutamente de nosotros, pero tenemos más tiempo para conversar. ¿Ya? Así que sigan anotando sus preguntas, nosotros hemos ido recopilando
las preguntas y comentarios que ustedes nos han hecho. Primero que nada, hay varias felicitaciones a Misael por su trabajo, a Viviana también, agradeciendo también el trabajo que hace Anemuri, dicen grande el trabajo de Anemuri, así que muchas gracias también por eso. Entonces, para continuar con la ronda de preguntas y en el fondo este conversatorio, quisiera partir con la pregunta que dejó Daniel al inicio de este conversatorio, que en el fondo de acuerdo a sus opiniones. Aquí puede, quieren, me levantan el dedito quien quiere contestar y yo les voy dando la mano para que no se acoplen los micrófonos, pero me gustaría partir con esta pregunta de, entonces, ¿qué es lo que tenemos que incluir en este derecho a la alimentación? ¿Lo mínimo, lo saludable y o lo digno? ¿Quién quisiera partir con...? ¿Daniel? Bueno, sí, me gustaría pedirle igual a Misael si puede prender su cámara para que también esté acá como presencialmente en la transmisión, porque si tiene la cámara apagada, para la gente que no está viendo el YouTube no se ve. Gracias, Misael. Bueno, obviamente esa idea de lo mínimo, lo saludable y lo digno es una reflexión que hemos estado haciendo en los últimos tiempos también en torno a esto de cómo se mide la alimentación mínima, si se mide calóricamente, un mínimo calórico, si hay que medir una alimentación saludable, o si hay que sobrepasar esos mínimos de lo saludable y llegar a la posibilidad de una alimentación digna, ¿no? Que cubra no solo unos mínimos de lo saludable, sino que permita tener diversidad en esa dimensión. Y desde luego que la aspiración es esa, ¿no? La aspiración, creo que hay dos cosas que anoté, tanto en la presentación de Misael como de Viviana, dos conceptos que referían el de la vida digna que planteaba Misael y la soberanía alimentaria. Ambos giran en torno a una plenitud en torno a la alimentación, ¿no? Y no solo a mínimo. Entonces, desde luego que si eso tuviese que traducirse a un, a un derecho a la alimentación, tendría que apuntar, ser maximalista, ¿no? Sobre todo en esta convención actual que hay en Chile, en que al parecer la derecha no tiene el voto del tercio, soñar con una implementación maximalista de un derecho a la alimentación pareciera más posible. Dicho eso, desde luego, como planteaba Viviana, el papel aguanta mucho más de la encarnación real de estos derechos, ¿no? Y creo que ahí cómo se gestiona la dignidad, cómo se vive la dignidad, es una pregunta difícil de responder desde mi punto de vista. Gracias, Daniel. Misael, ¿quieres agregar algo respecto a lo que contestó Daniel? Bueno, yo creo que era, bueno, tú has preguntado lo mínimo, lo saludable y lo digno. Yo creo que hay que tratar de llegar a cumplir, ¿no? Con los tres eslabones, ¿no? Por lo menos consumir lo mínimo saludable que se pueda, ¿no? A nivel digno, ¿no? Yo creo que de nuestro punto de vista y en nuestro sector se está llegando a poder consumir saludable y poder vivir dignamente, ¿no? Porque lo que venimos haciendo nos está permitiendo que podamos trabajar de manera saludable, consumir de manera saludable y para poder vivir dignamente, ¿no? En nuestra región, ¿no? Y lo que decía la compañera que ha terminado de exponer, el papel aguanta todo y a veces se escribe muchas cosas también en nuestro país. Hay bastante información, hay bastantes leyes, pero a veces no se llega a cumplir, ¿no? Así que yo creo que hay que trabajar las cosas a medida de que se puedan cumplir y, bueno, seguir fortaleciendo las organizaciones para que éstas puedan hacer cumplir, ¿no? Eso, ¿no? Más o menos. Muchas gracias, Misael. Viviana, ¿quieres agregar algo? Sí, sí, bueno, para nosotros nuestra lucha permanente, la dignidad del campo, la dignidad de los pueblos del campo, quienes hacemos vida campesina, quienes alimentamos también las urbes, y quienes hacemos esta relación de vida en torno al comemoñén, como decimos desde nuestro pueblo de mapuche, el que tiene que ver con el buen vivir, pero ese buen vivir no es solo para mí, o mi familia, o mi entorno, sino que tiene que ver con esta relación, con toda
la comunidad, con todo lo que hace parte de, como se dice del conocimiento más occidental de la biodiversidad, para nosotros el Trófil Moñén, que esa biodiversidad que está compuesta por todas las formas de vida existentes en nuestros territorios, todos los ecosistemas que nos vemos en muchos casos, pero que hacen parte de esta cadena de vida, y que esa dignidad pasa por ese respeto, de mantener ese equilibrio de respeto con la tierra, pero también pasa por la lucha por, en este caso, algo que se nos ha robado, que se nos ha quitado, como ha sido la tierra, el territorio. Pasa por la dignidad de tener agua en nuestras comunidades campesinas, pasa por exigir que se desprivatice el agua y que vuelva a su cauce común. Entonces, esa es la dignidad que nos han robado, que nos han quitado, que hoy día están amarradas en esta Constitución, que para nosotros es algo fundamental y clave, que tiene que ser transformado. Pasa por derogar el decreto de ley 701, que tiene que ver con el fomento forestal, que nos tiene aniquilados en las comunidades campesinas, en las comunidades rurales, nos tiene violentados permanentemente, nos tiene militarizados. Esa es la dignidad en la que nosotros apelamos para nuestro buen vivir desde el campo, para poder producir esos alimentos sanos, saludables, en esas tierras que tienen que ser devueltas para un bien social. Y ese bien social que a nosotros apuntamos es la producción campesina, la producción de los alimentos para la soberanía alimentaria, con agroecología, y para esa soberanía nacional de la alimentación, el derecho a la alimentación sana, saludable, más allá del derecho a acceder a la comida que nos traen en los supermercados, sino que el derecho a la alimentación sana, saludable, a través de nuestra soberanía alimentaria. Esa para nosotros es nuestra dignidad y nuestra bandera de lucha en torno a la propuesta desde el campo. Gracias. Gracias, Viviana, también por ese comentario. Sí, súper, además, hoy está súper en las noticias todo el tema de lo que está sucediendo con los terrenos, sobre todo en el sur, ¿cierto? Ya. Entonces vamos a pasar ahora a una ronda ya más específica de preguntas. Vamos a partir en orden de las presentaciones. Daniel, con respecto a las ollas comunes, ¿recomiendan las ollas comunes? ¿Se deben apoyar? Y si es así, ¿qué institucionalidad debería apoyarla? Bueno, en primer lugar, yo no soy nadie para recomendar o no las ollas comunes. Creo que las ollas comunes son una forma de organización popular autónoma, que da cuenta de una gran organización colectiva. Es un esfuerzo colectivo de hacerse cargo ante un vacío, ante una necesidad, y eso es muy loable, ¿no? O sea, en primer lugar, no podría recomendar nada, ¿no? Respecto a eso. El tema del apoyo, creo que desde luego que en este momento, en un momento de escasez en que el Estado no se hace cargo, desde luego que hay que apoyarlas, ¿no? O sea, es un deber colectivo para quienes tenemos, como diría, casi moral, de poder, si es que uno tiene acceso a poder apoyarlas, apoyarlas. Y dicho todo esto, desde luego que no es la solución que uno prefiere, ¿no? O sea, justamente, como decía, es una solución que aparece ante una ausencia. O sea, sería estupendo quizás que hubiesen sociedades, y hay otras sociedades en que tienen modos de alimentación colectiva, pero porque se han dado modos de alimentación colectiva. Las ollas comunes son un modo de alimentación colectiva nacida desde una precarización y de condiciones adversas. Y obviamente que en ese escenario es una solución ante un problema y ante una ausencia del Estado. En ese sentido suena como contradictorio que hay una institucionalidad pública que, como pasó, digamos, en la pandemia, ¿no? Que apoya las ollas comunes, o más bien que se sienta que está haciendo algo suficiente con el apoyo de las ollas comunes. El Estado debería tener otras medidas que no fueran a apoyar las ollas comunes, ¿no? Desde luego que en ese plano suena brutal que haya una institucionalidad que apoye la precarización de la vida, ¿no? Tendría que haber, y ahí volviendo al tema anterior, si bien hay muchísima dignidad en las ollas comunes, no es la alimentación, no es la solución más digna posible o imaginable, ¿no? Para la población. Es la solución que se pueden dar desde la organización, desde una organización que hay ausencia del Estado. Eso. Y en ese sentido, por ejemplo, en Perú,
leí por ahí que había una ley que apoyaba las ollas comunes en pandemia. En el fondo esta ley lo que permite es que desde el Estado le dan recursos a las ollas comunes. Entonces me gustaría saber qué opina respecto a eso. Me parece, o sea, a ver, es contradictorio, ¿no? Me parece que desde luego que hay que apoyarlas y al mismo tiempo el Estado debería tener medidas mucho más estructurales, que justamente incluso con lo que acaba de decir Viviana, ¿no? O sea, hay una producción campesina. Las ollas comunes en Chile, muchas de ellas comen, no sé, carnes ultraprocesadas, salsas de tomates industriales, tallarines. Claro, si el Estado les hiciera llegar, por ejemplo, algo que creo que ocurre en Estados Unidos, pero no estoy seguro, que el Estado comprara a campesinos, a productores campesinos, alimentación fresca y se les hiciera llegar a las ollas comunes y hiciera ese intermedio, me parecería estupendo. Pero desde luego que si solo hace un aporte monetario o hace, como veía en un seminario la semana pasada, una municipalidad que les daba 2 kilos de salchicha a la olla común, me parece que es un pésimo apoyo. Entonces creo que los apoyos también hay que ver qué es ese apoyo, ¿no? En qué consiste. De todos modos, como en esta sociedad la alimentación colectiva no ha sido el modo que nos hemos dado, o principalmente que nos hemos dado, que el Estado se oriente a suplir esa necesidad, o sea, suplir, digamos, esa carencia que podría cubrir de otras maneras mediante una subvención, siempre tiene algo cuestionable, ¿no? Es una solución, no es la mejor solución, creo yo. Muchas gracias, Daniel. Para Misael, la siguiente pregunta. Bueno, nosotros en Chile no conocemos mucho el producto que comentas ahí. Si nos pudieras contar un poquitito más acerca de qué es este producto, cómo fue descubierto, por ejemplo, el valor que tiene actualmente o que tendría en relación al ingreso de los hogares, más o menos. Bien, gracias por la consulta. Veía que primero, ¿no? ¿Qué es el azaí? Bueno, el azaí es un producto nativo de la Amazonía, ¿no? De toda la Amazonía sudamericana en realidad, ¿no? Es un producto que lo encontrás en Perú, en Brasil, con diferentes nombres, ¿no? De repente el nombre científico es Euterpe precatoria y Euterpe oleracea. Son dos variedades que existen a nivel mundial. Una de ellas, Euterpe precatoria, existe en nuestra región. Este es un producto que viene del bosque, nativo del bosque. Es una palmera, como veían en alguna foto de la presentación. Es un producto que se requiere de un cierto equipamiento para poder transformarlo en pulpa, en realidad, y esta pulpa es comestible, ¿no? Y tiene una gran variedad de nutrientes, como yo les explicaba, ¿no? Calcio, fósforo, hierro, y los omegas, ¿no? Que es lo más importante, los antioxidantes que se encuentran en él. Es para consumo humano, se puede consumir en helados, en refrescos, se puede consumir inclusive con comida salada, se puede hacer muchos tipos de derivados, licores. Entonces es un producto que está generando muchos ingresos en el país vecino de Brasil. Se lo viene trabajando hace muchísimos años. Entiendo que a Chile le entra ya como producto transformado, como helado. Hay una empresa boliviana, Biofood, que ingresa este producto a Chile. Nosotros ya tenemos algunos contactos, inclusive nos pedían pulpas para muestras, para enviar, o entra en helado congelado o entra en producto liofilizado, ¿no? Eso es el azaí, ¿no? Es una palmera nativa de la Amazonía que se convierte en pulpa su fruto para poder ser comercializado y comestible. Es un producto que está teniendo gran envergadura. En realidad en nuestra Amazonía boliviana el mayor ingreso es por la venta de la castaña, que es otro producto de la Amazonía, ¿no? La nuez de Brasil, ¿no? O Brasil nuez. Ahorita en este momento el azaí se está convirtiendo en el segundo producto de valor económico para la Amazonía, ya que tiene un alto valor. De repente, por este tiempo de pandemia, se ha ido destapando los productos saludables, ¿no? Es un producto, además, que es 100% orgánico. Para la transformación solo se utiliza agua potable nada más, y entonces no tiene ningún otro producto conservante. Entonces, por ello es un producto 100% orgánico, muy bueno para el tema de la salud. Es por ello que está teniendo gran envergadura en el tema de la venta comercial a nivel mundial, se puede decir, ¿no?
Bolivia ya está tratando de transformar este producto en polvo, liofilizarlo para poder exportarlo, ¿no? ¿Y qué más? Pues el tema de consumirlo de manera directa acá en la zona, que se lo consume líquida, se lo consume en otros productos, jugos. Entonces es un producto muy interesante. Es por ello que viene cambiando la vida de las personas. Por decirte, yo te comento algo, ya que estamos en este conversatorio. Acá en la región existe dos tipos de trabajo. Uno que es el trabajo en las haciendas, en trabajos externos, ¿no? A lo que venimos haciendo nosotros. Y el extractivismo, que empieza desde meses de noviembre hasta febrero con castaña y de ahí sucesivamente con azaí hasta agosto, septiembre en muchos momentos. Todo de recolección de repente silvestre y la implementación de sistemas agroforestales con estos mismos productos que se está ya cultivando en la agricultura familiar, ¿no? Respondiendo también a la pregunta del compañero, yo creo que eso es el azaí. Y después, ¿qué desafíos de tipo organizacional hemos tenido en nuestra región para poder llegar a estar donde estamos, digamos? Sí, efectivamente ha sido difícil, si bien el azaí hace como 10 años que se viene trabajando, recién a poco tenemos una federación departamental que es la que viene llevando nuestras necesidades a las diferentes entidades estatales y no estatales o privadas, ¿no? Es muy difícil, en realidad, en nuestra Amazonía, por naturaleza, desde nuestros antepasados, se ha metido en la cabeza que el desarrollo es a través de repente, del cambio del uso de suelo, ¿no? De la ganadería, de repente del trabajo mecanizado a nivel extensivo. Entonces, últimamente nuestra región ha venido falleciendo, puedo decir, con el tema organizacional, ¿no? Como que no hay credibilidad en las organizaciones también por muchos factores, ¿no? Factores de corrupción misma, factores de poco apoyo de repente de las instituciones estatales, poca facilidad de acceso a crédito para asociaciones, para la agricultura familiar, y eso hace que uno tenga muchas dificultades para poder organizarse, ¿no? Para poder defender sus derechos y buscar, digamos, un desarrollo sostenible, pues, ¿no? Entonces, han sido varias, ¿no? No hay mucha credibilidad en nuestro sector para nosotros poder ser sostenibles y ser competitivos con las empresas privadas, que es el capital. Es difícil, no podemos acceder a crédito. Las instituciones estatales, si bien están como los programas, pero en realidad reciben muchos ingresos internacionales, y se puede decir, o destinan muchos ingresos para estos rubros, pero al campesino o al sector que en realidad necesita le llega muy poco, mínimo. Entonces hay que tener bastante fortaleza y sobre todo perseverancia, ¿no? En el tema organizativo para poder llegar a consolidar estos emprendimientos, ¿no? De repente los principales obstáculos que decía el compañero es eso, ¿no? Que hoy en día la mentalidad está en el capitalismo, ¿no? En el trabajar de manera individual, el que yo crezco solo, me interesa poco lo que piense el vecino, o si está mal lo piso, si está más chico, paso por encima. Entonces eso se viene desarrollando ya que nosotros estamos en frontera, ¿no? En frontera con un coloso de Sudamérica que es Brasil, donde aquí en la Amazonía hay soya, ¿no? Hay maíz, hay ya muchas plantaciones forestales a nivel intensivo, ¿no? Sabemos que nuestro plan de uso de suelos es de vocación, por decir, forestal, ¿no? O sea, nuestros suelos no son aptos para el cambio a nivel de uso intensivo, ¿no? Especialmente mecanización, ganadería extensiva. Entonces, ese chip está en la cabeza de mucha gente acá en nuestra zona, ¿no? Y eso cambiar está siendo difícil, porque lo que venimos haciendo es a través de la recolección, a través de buscar comercio justo, por ejemplo, en tema castaña, en temas ahí también queremos ingresar al mercado solidario, que de repente te pagan un poquito mejor, porque el tema de conservación últimamente, el tema del aprovechamiento sostenible se ha ido distorsionando por este mismo tema que digo, ¿no? El capital hace que se pase muchas veces por encima de las necesidades, pues, ¿no? Y sobre todo este vivir bien que se pregona a veces en nuestro mismo estado, no se siente, ¿no? Pero gracias a Dios, digo, nosotros acá en nuestra zona estamos, gracias a este producto prodigioso, se está pudiendo, por decirte, hacer la transformación en las mismas comunidades, ¿no? Con la castaña no así tanto, digamos, se necesita de ir a empresas privadas a comprar servicios de transformación. En cambio, con este producto no, lo podemos transformar en nuestras áreas rurales, en nuestros pequeños pueblos, y podemos poder exportarlo de repente o poder consumirlo directamente en nuestras zonas, ¿no? Yo creo que las dificultades no van a faltar,
siempre va a pasar eso porque está ahí, ¿no? El interés de lo económico es sobre todas las cosas. Sabemos que sí, el dinero lo necesitamos, ¿no? Pero muchas veces el que tiene más, pues siempre va a acaparar todo, ¿no? Sabemos que últimamente eso está prevaleciendo, ¿no? Pero creemos que podemos cambiar, creemos que podemos vivir en armonía con la naturaleza y poder alimentarnos de la mejor manera y que nuestras familias pues conozcan. Especialmente nos gustaría que de aquí a 20, 30 años venga alguien de Chile y conozca el azaí en el bosque nativo, ¿no? Hoy en día tenemos esa posibilidad. Quizás si no hubiera destapado este producto como superalimento dentro de los 10 superalimentos del mundo, no tendríamos más necesidad ni puedo decir yo, la idea de poder conservar el bosque, ¿no? Porque ahorita el bosque, ¿para qué nos sirve? Cayó la goma, está cayendo un poco la castaña, entonces el azaí nos está sosteniendo a nuestros bosques en pie, que de lo contrario van a servir solo para desboscarlos, talarlos y poder criar ganado vacuno para poder vender carne a China, a Rusia, a Estados Unidos, a Brasil mismo. Entonces, ¿y eso qué significa? Deforestación, ¿no? Degradación de nuestros suelos, los arroyos se están secando, las lluvias ya no cumplen su ciclo, y muchos temas que muchas veces para muchos les molesta hablar del ecosistema, pero en verdad la Amazonía está sufriendo. Nosotros llegamos acá a 37 grados de temperatura, lluvias que sobrepasan los niveles normales. Entonces, en nuestro altiplano boliviano, en la ciudad de La Paz, por esa zona, los hielos se están descongelando, ya las cordilleras están sufriendo esos cambios porque el ciclo se está alterando, ¿no? Yo creo que estamos para eso las organizaciones y estos conversatorios son muy importantes, ¿no? Que podamos conocer de nuestro continente todo lo que tenemos y lo que estamos viviendo y de repente en armonía poder buscar las soluciones, ¿no? Espero poder satisfacer las consultas y si no, de repente podemos ir mejorando enseguida, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Misael, por tu súper completa respuesta. Solamente me queda una pregunta, para que no apaguen la cámara todavía. Es si en el fondo hay de alguna manera algún plan acerca, o alguna política o algún acercamiento, a lo mejor con los gobiernos más locales respecto a cómo implementar esto en la alimentación de, por ejemplo, en el ámbito escolar. Si es un alimento bien nutritivo como tú lo presentas, si de alguna forma dentro de los programas alimentarios que tienen ustedes también se puede incorporar un alimento como este. Si hay algún tipo de conversación o algo. Sí, efectivamente, en realidad acá en Bolivia, en esta zona, se han creado los COMAN, ¿no? Los Consejos Municipales de Alimentación, ¿no? Y estos, ya gracias a unas leyes, también, pues le digo, tenemos muchas leyes en el país, pero que recién se están tratando de cumplir a través de nuestras demandas. Existe ya la idea no, en realidad ya se va colocando nuestro producto en los desayunos escolares, ¿no? Últimamente en el país se ha podido lograr implementar el azaí en los subsidios, ¿no? Que son productos que van a personas que están en gestación, ¿no? Entonces, eso es muy importante también acá en Bolivia, que se está dando ya, ¿no? El azaí, la castaña, productos de la Amazonía que antes no se conocían en el occidente, por decirle, entonces ya se están incluyendo en estos tipos de alimentación complementaria, ¿no? Como es el desayuno escolar y también los subsidios, ¿no? Que vienen a personas que trabajan en instituciones públicas y reciben cierto stock de alimentación en épocas de gestación y cuando están ya con niños menores a 1 año, ¿no? Entonces, estos productos ya están entrando. De repente para nosotros como asociaciones se hace un poco difícil entrar directo a ser proveedores, lo hacemos de manera indirecta a través de alguna empresa por ciertos temas, como te decía, económicos, ¿no? De repente temas más puede ser de cumplir con algunos requisitos para poder ser acreditados como empresas, ¿no? Porque usted sabe que el tema asociativo en nuestro país es bien complicado, como digo, no tenemos mucha facilidad para los accesos a créditos de repente, y eso nos cierra muchas veces a poder negociar con intermediarios que ellos ya son los proveedores de esta materia prima que viene desde la agricultura familiar y de la recolección silvestre de repente en la Amazonía, pero lo importante es que sí ya se está dando, ¿no? Seguramente de aquí a unos años ya nosotros vamos a ser proveedores directos a estas entidades estatales, ¿no? Como le decía, pronto ya va a haber producto liofilizado y que va a tener mejor durabilidad y tiempo para poder llegar de repente a otro lugar del mismo continente.
o de lo contrario ya se está trabajando pero con el desayuno escolar y los subsidios en el país, ¿no? Eso es muy importante porque nos garantiza a nosotros, ¿no? Es un mercado seguro, ¿no? Es un mercado seguro que tenemos y vamos a seguirlo y vamos a poder seguir trabajando y aprovechando los volúmenes que todavía aún están ahí, ¿no? Que no se viene realizando, ¿no? Muchas gracias, Misael, por tus respuestas. Muchas gracias. Preguntas para Viviana ahora. Viviana, una de las primeras preguntas que aparece, porque fue un tema que tocaste bastante fuerte dentro de tu presentación, es la soberanía alimentaria. Entonces, para algunas personas que a lo mejor no están tan de lleno metidas en el tema de la soberanía alimentaria, quisieran saber cuál es la diferencia con la seguridad alimentaria. Bueno, tiene una diferencia que a veces suele pasar como desapercibida y para nosotros es crucial. Si bien es cierto, nosotros aspiramos a tener seguridad alimentaria, que los pueblos en el mundo puedan tener seguridad a la alimentación, pero la alimentación sana, saludable, de la que les comentaba, y para eso se requiere, o nosotros planteamos que es urgente la soberanía alimentaria. O sea, seguridad alimentaria, pero con soberanía alimentaria. No seguridad alimentaria como se ha planteado desde la FAO, del derecho a poder acceder al alimento, más allá de qué tipo de alimento o de cómo llegó ese alimento a mi mesa. Entonces, en ese sentido, para nosotros la soberanía alimentaria tiene que ver con el alimento sano, el alimento soberano, como decimos, que llega a nuestras mesas y al que accedemos libremente con conciencia social y también política en torno a la alimentación. Y para eso se requieren como varios pasos o varios niveles en torno a las políticas públicas que pueden haber que garanticen esta seguridad alimentaria, pero con soberanía. Y sobre todo yo creo que hoy día en el debate nacional debiera estar como muy fuerte y muy profundizado el tema de la alimentación en torno a la seguridad, pero con la soberanía, sobre todo cuando hay algunas ya investigaciones sobre cómo la pandemia ha calado tan hondo en el problema del hambre en Chile y cómo hay estudios, incluso hace poco estuvimos acá en la región, unos estudios que hace una agencia latinoamericana, se llama RIMIS, sobre el hambre en Chile, de cómo las estadísticas nos dan cuenta de que pareciera ser de que los bonos, ¿cierto? Que el gobierno, estas políticas que está implementando como para paliar un poco la situación de la crisis que está asociada a la pandemia, esta crisis económica, pero sin embargo la presencia del hambre en Chile es latente y sobre todo quienes la padecen son los hogares liderados por mujeres, ¿verdad? Por mujeres que ya no pueden seguir yendo al trabajo porque los niños están en la casa, hay que atender múltiples otras labores que antes estaban, bueno, siempre han estado relegadas las mujeres, pero ahora se han multiplicado, se han triplicado, entre esas las labores de cuidado, entonces, y son labores no remuneradas. Entonces, el trabajo se ha quintuplicado seguramente para muchas mujeres y no es trabajo, y no hay trabajo asalariado. Entonces, es una situación de que está como invisibilizada y que es importante mirarla en torno a lo que significa el hambre y la seguridad alimentaria. ¿Qué tanta seguridad alimentaria tiene Chile en este momento? Yo creo que sería bueno preguntarnos. Y más bien esa seguridad alimentaria que sabemos que no es con soberanía alimentaria, porque lo que decía Daniel, ¿qué estamos comiendo? ¿Qué se está comiendo? ¿Con qué se está aportando las ollas comunes? ¿Por qué tienen que haber ollas comunes? ¿Por qué no tenemos seguridad alimentaria? ¿Verdad? ¿Y qué es lo que se le pone además a las ollas comunes? O sea, que son estos productos que vienen de la agroindustria, que sabemos que están ligados a los químicos, a los agrotóxicos, que son los que contaminan los territorios, que son los que están destruyendo los territorios con ese extractivismo, ¿verdad? De la producción de los monocultivos, o sea, en gran extensión, monocultivo de distintas cosas, entonces, y que además no es alimentación o producción nacional. Por otra parte, que mucho del alimento que se consume en el país viene de otros países, entonces de la importación. ¿Por qué viene de la importación si Chile tiene tierras agrícolas, tiene tierras históricas que incluso fueron del proceso de la reforma agraria, que hoy día esas tierras sabemos están en manos de las forestales, están en manos de los grandes empresarios que lucran, ¿verdad? Que han acaparado, que además se adueñaron de las aguas y que por tanto no se produce alimento. Entonces, así como en Chile, esa realidad que vivimos acá, que la agroindustria
tiene las 3 partes de la tierra en el mundo, así en Chile también pasa, pero ¿cuánto alimenta a la población nacional? Es lo mínimo y una alimentación no saludable, ¿sí? Porque no tenemos soberanía alimentaria y por eso es tan fundamental esta discusión de la soberanía alimentaria para nuestro país, para no depender de la alimentación que viene en estos casos de crisis, por ejemplo, en que la alimentación ya no llega porque no debería llegar si tenemos capacidad de producir, tenemos manos campesinas con capacidad de producir alimentos sanos, alimentos soberanos, pero faltan esas políticas públicas, falta que el Estado se haga cargo de esa producción campesina que garantice la soberanía alimentaria para que haya seguridad alimentaria, ¿verdad? Esos productos locales sanos, agroecológicos, a los mercados locales que se tienen que crear y no se tienen que negar a la producción campesina, no se tiene que perseguir a los productores y a las productoras campesinas por promover una agricultura sana. Nos tiene que perseguir a quienes estamos haciendo los intercambios de las semillas nativas, estamos promoviendo la defensa y el cuidado de las semillas nativas en contradicción a lo que significa esas políticas de gobierno, ¿cierto?, que se vienen instalando hace mucho tiempo, a instalar la semilla híbrida, o las leyes que se están instalando, que se buscan implementar a toda fuerza sobre la ley de obtentores vegetales, la privatización de la semilla. Entonces, hay una discusión de fondo para garantizar la soberanía alimentaria, para garantizar la seguridad alimentaria con soberanía alimentaria. Para eso hace falta que se devuelvan las tierras a los campesinos, las campesinas, a quienes la producen, a los pueblos originarios, y que se restituya ese cauce natural en todo el país. Claro, son cosas distintas pero muy unidas, entonces necesitan una a la otra para que realmente se responda de manera adecuada para ambas al mismo tiempo, ¿sí? Y me hace sentido también lo que tú dices, porque la encuesta social COVID del año 2020 muestra que la inseguridad alimentaria aumentó, pero la que sale hace poco, este año, dice que disminuyó incluso hasta antes de la pandemia. Entonces también ahí uno tiene que mirar estas cosas con cuidado, porque tal como tú dices, y también lo mencionaba Daniel, o sea, ¿qué está comiendo la gente que también está siendo en el fondo, estas encuestas preguntan sensación de hambre, preocupación por no tener cosas para comer? Entonces, si entregando una caja resolvemos ese problema, pero mientras se mantenga la caja. Entonces, es súper complejo el tema que plantean también dentro de esta mesa de conversatorio, ¿sí? Otra pregunta también y muy relacionada a lo que tú venías diciendo, Viviana, es, claro, está esto de promover todo lo que es la agricultura familiar campesina respecto a toda la agroindustria, pero ¿qué falta ahí o qué barrera hay ahí para convencer a la gente que realmente, claro, porque ellos, la respuesta a los políticos y todo es como la economía, que de aquí de esta forma ganamos más dinero? Entonces, ¿qué falta ahí o cómo podemos convencer a esta gente respecto a que tenemos que mantener esta agricultura familiar campesina como parte importante de toda nuestra soberanía alimentaria? Yo creo que no es una cosa de convencer, porque capaz que igual están quienes hacen, quienes toman las determinaciones y los lineamientos que se transforman en ley, lo tienen súper claro, pero los intereses a quienes están respondiendo muchas veces son otros, son distintos, son más No quería corporativos, decirlo así, pero bueno, sí. son más corporativos. Entonces, por eso hoy día el papel tan fundamental que este proceso constituyente va a jugar, porque sabemos que por ahí también están nuestras esperanzas abanderadas. Entonces, o sea, hay hartas cuestiones que se pueden hacer, hartas políticas públicas que se pueden implementar, pero para eso, bueno, hay que no sé, ¿no? La verdad que ahí falta como esas determinaciones que son más de estructurales. ¿M? Entonces pueden haber algunos pequeños cambios, modificaciones así como mínimas locales, pero muy aisladas. Tienen que ser transformaciones estructurales que den garantía, por ejemplo, a al acceso al derecho a la tierra, y que la tierra juegue ese rol y papel social que tiene que ver con la producción y con la vida productiva en el campo, en fin. Entonces para eso se requiere una cosa más de fondo, más estructural. Y para nosotros es fundamental plantearnos y volver a replantearnos la reforma agraria, pero una reforma agraria integral y popular, que dé acceso a quienes producen la tierra y que dé acceso a la tierra a las mujeres también, que
históricamente hemos quedado fuera como de esta parte. Entonces, siendo protagonista también de lo que han significado las luchas por la reforma agraria, tanto en Chile como en el mundo. Entonces, en ese sentido, son esas líneas como transversales y que son más de fondo que hace falta para poder garantizar soberanía alimentaria, para poder garantizar la democratización de la tierra, para poder garantizar el derecho a la alimentación. Y también relevar, como tú decías, el rol de la mujer, ¿cierto? Que por ahí decía que en estos días como que ha salido, se ha expandido el rol de la mujer desde las casas hacia los territorios, por todo esto de las ollas comunes, el trabajo que han tenido ustedes como campesina, etcétera, etcétera. Entonces es importante. Ya tengo una pregunta más, no sé si hay más preguntas en el chat. Esta pregunta también es una pregunta global y a lo mejor puede contestarla quien quiera. Es cómo crear conciencia sobre el origen de los alimentos y sobre cómo su producción tiene impactos socioambientales en los lugares de su producción. ¿Alguno de los tres que quisiera cómo crear esta conciencia sobre de dónde vienen los alimentos y del impacto socioambiental que puedan tener estos alimentos? Bueno, yo puedo contar un poquito Sí. de la experiencia que desde la Anamuri estamos levantando desde el año 2014 en relación a este tema de la sensibilización en torno a la alimentación, en torno a la agroecología, en la soberanía alimentaria y los derechos campesinos en general. Y para esto, desde el 2014 y en articulación con organizaciones del continente, hemos creado una articulación de IALAS, IALA, que quiere decir Instituto Agroecológico Latinoamericano, y en Anamuri hemos levantado nuestro proceso de IALA, que hemos denominado Sembradoras de Esperanza, porque está orientado principalmente a las mujeres asociadas de la Anamuri, amigas de las organizaciones aliadas en Chile, y entonces en este IALA tiene por misión desarrollar una formación política agroecológica con perspectiva de género, entonces con las compañeras que están presentes y haciendo incidencia tanto en su espacio de organización local, en los distintos territorios del país, pero también con las aliadas que tienen incidencia y participación en distintos otros espacios del mundo rural y urbano también. Entonces, una forma de ir instalando y sensibilizando en torno a lo que significa la alimentación, la soberanía alimentaria, los principios políticos de por qué la agroecología, en fin, y no el otro modelo de producción, haciendo historia, haciendo un repaso de los hitos de nuestras organizaciones en torno a la lucha por la tierra, por la producción de alimentos sanos, lo que significa la agricultura familiar campesina indígena, lo que ha significado hoy día tener esta declaración de los derechos campesinos y de otras personas que trabajan en zonas rurales, por ejemplo, el diseño de la agricultura familiar campesina, y en definitiva como la globalidad de lo que significa la lucha por la alimentación y la soberanía alimentaria a nivel mundial, que como organización hacemos parte tanto a través de la CLOC en el continente o la Vía Campesina en el mundo y los distintos espacios en donde a través de la Vía Campesina también estamos haciendo incidencia para la promoción y la implementación de las directrices también en torno a la agricultura familiar campesina, y que bueno, ahí hay harto también trabajo de los distintos equipos y grupos al interior de la FAO, por ejemplo, que están trabajando ahí con la sociedad civil, en fin. Entonces, nuestro espacio de YALA y de escuela de Sembradora de Esperanza tiene como esa finalidad. Hemos desarrollado este proceso, como decía, desde el 2014 con compañeras de las distintas regiones del país, en escuelas regionales, presenciales. Luego, en la otra etapa, estamos desarrollando las escuelas nacionales que tienen una duración mayor de 7 meses presencial y también con trabajos prácticos comunitarios en sus lugares de origen. Entonces, es un ir y venir dentro del quehacer pedagógico. Un poco por ahí, pensando en la necesidad de sensibilizar en torno a la alimentación, en torno a la soberanía alimentaria, a las semillas nativas, la defensa. Y también tenemos en este espacio una casa de la semilla, en donde han viajado las semillas desde todo el país a multiplicarse, a reproducirse en nuestros espacios de
de escuela, donde también se realiza práctica, teoría, práctica, y que luego estas semillas también van a las distintas huertas de nuestras compañeras o chacras, se multiplican, se reproducen y se multiplican, se intercambian y regresan nuevamente renovadas a la casa de las semillas nativas. Entonces por ahí nosotros hacemos esa práctica en torno a la agroecología y la soberanía alimentaria con nuestra organización y con nuestras amigas aliadas. Muchas gracias, Viviana. Misael, Daniel, ¿quieren agregar algo respecto a esto, del origen de los alimentos y cómo hacer conciencia respecto al daño o al impacto socioambiental que tiene la selección de alimentos? ¿Misael? Sí, claro que sí. Sí, claro que sí. Mira, yo creo que en estos momentos y en esta época que estamos viviendo, para poder mostrar cuál es el impacto de lo que venimos haciendo con la transformación de los alimentos de la agricultura familiar y especialmente del agroextractivismo acá en la Amazonía, es importante, ¿no? Porque es hacer conciencia, como decía la compañera, para nosotros especialmente en las generaciones nuevas, ¿no? Porque si bien nuestra generación actual, por decir, está muy ligada al consumismo y al consumir productos de los productos mercantilistas, pues, ¿no? Por decir, acá yo te comento algo, en nuestra Amazonía se consumen muchos productos como ser granos, aceites, de los productos de las grandes empresas, ¿no? Son productos que no son orgánicos, son productos transgénicos, que vienen ingresando de exportación, de repente de importación de otros países vecinos, y está claro lo que se está viendo, ¿no? Problemas de salud, ¿no? A grandes problemas de salud, obesidad, diabetes, tantos problemas que antiguamente inclusive nosotros decimos cómo no había, ¿no? Entonces es por el consumir productos que no tienen una salud, que no te van a traer una salud buena a la larga, ¿no? Yo creo que por ahí tiene que ir, ¿no? Mostrar que los productos de la agricultura familiar agroecológica son productos que te garantizan, ¿no? En realidad, nutrir el organismo de la manera más adecuada y no te va a generar ningún problema adelante, ¿no? Y sobre todo poder darle ese valor a lo que tenemos en el área que vivimos, ¿no? Acorde a nuestro entorno, pues, ¿no? De repente por allá tienen ustedes otros productos que acá nosotros no tenemos, que son buenos para la nutrición, entonces hacer intercambios, hacer conocer, ¿no? Lo que tenemos en nuestros pueblos, en nuestras zonas, lo que es bueno, ¿no? Porque en realidad está comprobadísimo que lo que viene de el manejo intensivo tiene nomás sus problemas ambientales, ¿no? Tiende a traer problemas ecológicos al final, ¿no? Se ve mucho, ¿no? De los plantíos extensivos, ¿no? De granos, cuáles son los problemas, los impactos, ¿no? Y nosotros lo venimos a vivir, porque hay bajones, como digo, en el ecosistema, cambios en el ecosistema que están haciendo que no se produzca de la misma manera todo lo que venimos haciendo de la manera agroecológica, pues no cuesta más ahora producir de repente la tierra de una manera sana, porque hay variedades introducidas, variedades que no son de nuestra región, hay manejos, ya se usan agrotóxicos en la zona, y con el fin nomás de generar riqueza a costa de quien está por debajo, pues, ¿no? Lamentablemente es así, ¿no? Entonces yo creo que hay que exhortar mucho y hacerle conocer a nuestras descendencias de lo que es bueno para el ecosistema y especialmente para su salud, pues, posterior, ¿no? Y eso nomás hay que seguir haciéndolo y estos intercambios, como decía, vuelvo a recalcar, la publicidad, el intercambio, el estar ahora más informado, la tecnología está avanzando en eso y eso ayuda. Entonces yo creo que son los medios por donde nosotros tenemos que ir mostrando lo que venimos haciendo, ¿no? Las ferias agroecológicas, hay varios lugares donde podemos hacer conocer y en realidad pues las instituciones estatales tienen ahí los datos, ¿no? De cuántas personas están enfermas, ¿no? Cuánto han decaído nuestros caudales de agua en nuestras zonas, ¿no? Cuánto ha aumentado el impacto en tema de calor en el planeta, ¿no? Entonces, todo eso, pues, no hay a dónde esconder. O sea, son problemas de la agricultura intensiva, del monocultivo, ¿no? No hay más que poder decir, ¿no? En realidad es eso, son datos que están ahí reales de las instituciones que han hecho ambientalistas, ¿no? Entonces, yo creo que es nomás hacer, conocer
y no tener miedo, ¿no? Porque en realidad a veces lo que hablamos de agroecología, lo que hablamos de agricultura familiar, somos mal vistos, a veces somos vistos hasta como flojos acá en nuestras zonas, ¿no? Porque trabajamos a pequeña escala, a medida de nuestras necesidades, y eso pues hace que muchos de los que quieren crecer a costa de lo que sea, dice que hay un dictado, ¿no? El fin no justifica los medios, entonces nos vean a nosotros de repente con seguridad. Entiendo que la compañera debe tener muchos enemigos ahí que no les gusta cuando nosotros hablamos, ¿no? Y bueno, ahí pueden también tener ese tipo de problemas. Muchas gracias, Misael, por tu muy buen comentario. Por el chat mandan muchos saludos. Muchas gracias a los dos por reflexionar respecto a los temas, por poner estos temas, sus experiencias sobre todo. Daniel, ¿quieres agregar algo más? No, estaba pensando que difícilmente puede agregar algo más interesante de lo que dijo Viviana y Misael. Lo que sí que me quedo con algo, con una idea que me parece interesante de resignificar un concepto que es esto de, mucho se habla en la zona urbana de la educación alimentaria, que la gente aprenda a comer bien, pero la educación alimentaria quizás debería estar orientada a saber qué cosas se producen en el territorio, porque efectivamente, hablando desde la ciudad, uno podría pensar que, no sé, en una feria venden productos del territorio y en las ferias venden muchos productos, el más obvio, el plátano, que son productos de la agricultura intensiva. Entonces, si uno no sabe qué se cultiva en el territorio o qué es propio del territorio, es difícil poder distinguir en los espacios urbanos, dentro de la alimentación no ultraprocesada, cuál es la alimentación que uno podría suponer, ¿no? Es difícil certificar algo de la agricultura familiar campesina en una feria urbana, pero al menos qué cosas podría uno suponer que son de cadenas más cortas, digamos, que vienen de más cercanía, que son menos, que han sido producidas menos intensivamente, si es que uno no conoce qué es lo tradicional, ¿no? Y en la vida urbana en general ese conocimiento ha quedado cada vez más, digamos, ocultado, o se deja de transmitir. Entonces quizás la educación alimentaria debería estar orientada más bien a eso, ¿no? A saber qué cosas se producen en el territorio, qué cosas se cultivan, qué cosas se produce en escala, digamos, escalas conscientes del entorno, del ambiente y tal, ¿no? Eso. Muchas gracias, Daniel. Bueno, ya no tenemos más preguntas, hay muchas felicitaciones, muchos saludos de varias partes del país, así que no me queda nada más que agradecer a los tres expositores y a dos expositores y nuestra expositora Viviana, Daniel, Misael, por sus excelentes, bueno, valga la redundancia, presentaciones y sus puntos que nos hacen reflexionar, y como bien dice el chat por ahí, nos queda harto trabajo, pero bueno, tenemos una oportunidad que no creo que se nos vaya a dar muy pronto nuevamente, así que tenemos que aprovecharla. También quisiera agradecer a Amaro, quien es parte de la Administración Central de la Universidad de Chile, quien ha estado con nosotros en estos tres conversatorios de otras bambalinas, haciendo que todo esto suceda, así que muchas gracias, Amaro. También, por supuesto, agradecer al equipo organizador de estos tres conversatorios, Marcela Araya, que está ahí también, tras bambalinas, que ella ha sido la coordinadora de estos tres eventos. Ahí, no sé si la pueden ver, espero que la puedan estar viendo. Ella ha sido la directora de este proyecto. También parte del equipo Lorena Rodríguez, que también ha estado moderando otros de los conversatorios. También, por supuesto, Daniel Egaña, Jorge Aranda, que han sido parte, y yo también, que hemos sido parte de este equipo organizador. Así que nuevamente les agradezco por estar el día miércoles aquí hasta bastante tarde, pero les agradecemos que se hayan conectado. Los tres conversatorios están disponibles en la página de YouTube de la Universidad de Chile. Nos pueden también seguir nuestro trabajo a través del Twitter de GTOP. Ahí Marcela a lo mejor me puede ayudar con la dirección. También tenemos correo electrónico. Ahí, Marce, te dejo la palabra también si quieres dar algunas palabras de cierre, ya que es nuestro último conversatorio. Acá está. @GTOP_UChile. Eso es nuestro Twitter, para que nos sigan.
Sí, solo quiero agradecer, por supuesto, a las 3 expositores de hoy día. Muchas gracias, Misael, por conectarse desde la selva boliviana, a Viviana también desde el sur, que tuvo que trasladarse desde su hogar para tener mejor internet. Y a Daniel, por supuesto, que es parte del equipo. Quiero agradecer a todo el equipo y quiero agradecer a toda la audiencia también que tuvimos durante los 3 conversatorios. Creo que hay mucha gente de muchas carreras, de muchos lugares y funciones que quieren trabajar por este tema que es el derecho a la alimentación. Así que tenemos los mails de todos, vamos a estar en contacto, vamos a seguir informando de los pasos que vamos dando para que logremos el objetivo final de todas estas actividades que hemos realizado, que es de incorporar el derecho a la alimentación en la nueva Constitución chilena. Así que ahí hay que trabajar, convencer a mucha gente, mostrar la importancia de este tema, que es mucho más grande que solo salud. La salud depende de la alimentación que tengamos, desde el embarazo, la niñez y en la adultez. Así que todos invitados a seguir conectados. Muchas gracias a los expositores, al equipo organizador y a toda la audiencia, porque la verdad es que con los comentarios se enriquece mucho más la discusión. Gracias, Patti. Muchas gracias, Marce. ¿Alguien del equipo que quiera dar algunas últimas palabras? Si no, ya le podemos ir dando cierre a la actividad. Lore, Jorge, porque ya Daniel ha hablado harto, hoy día lo vamos a dejar descansar. Lore, Jorge, ¿alguna palabra de despedida de estos tres conversatorios de este ciclo que hemos realizado? No, un agradecimiento nomás a todos y todas por la participación tan activa y decirles que es nuestro tercer conversatorio, pero volveremos con más. Tenemos muchas actividades programadas a propósito del proceso constituyente y las ganas de impulsar que se incorpore el derecho a la alimentación. Pero ahí no termina la tarea, ahí empieza la tarea, como siempre nos recuerda Jorge, que sabe más de leyes que todos nosotros. Así es que los y las vamos a estar invitando a próximas actividades que realicemos. Así es que eso, un saludo grande nomás. Y nada más agregar a todo lo dicho, las felicitaciones, ¿no?, al equipo, a quienes nos han acompañado, los agradecimientos. Han sido una conversatorios bastante fructíferos, muy productivos y claro, vamos a seguir en esto. Así que nos vemos muy luego. Así que nada más agradecer simplemente. Gracias. Viviana, ¿alguna palabra de cierre que quieras decir? Sí, agradecer la invitación, el espacio, poder plantear de alguna manera nuestra posición política frente al derecho a la alimentación. Y así es que ahí seguimos en contacto y quienes quieran seguir comunicadas con mi organización en Amuri, estamos disponibles para aportar con nuestros contenidos, con nuestras propuestas campesinas, todo lo que significa la coyuntura política actual de este país. Eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, Viviana. Misael, ¿quieres dar algunas palabras de cierre? Sí, claro que sí. Bueno, agradecido por permitirnos una vez más la oportunidad de poder mostrar lo que venimos haciendo y felicitarlos sobre todo a ustedes como miembros de la universidad, ¿no? Creemos que es por ahí donde debemos iniciar por el tema académico. Las universidades son un brazo operativo muy fundamental para la población, ¿no? Porque son los que hacen academia, los que hacen investigación y yo creo que son los que nos van a ayudar a mostrar cuál es la importancia en tema de la nutrición, en tema del cuidado del medio ambiente, porque son los únicos que tienen la posibilidad de hacerlo de una manera más tranquila, podría yo decir así, ¿no? Porque muchas veces las instituciones gubernamentales lo hacen las cosas políticos y todo lo que es político obedece a intereses, ¿no? Y ese es el problema, ¿no? En nuestro país muy poco se está viendo este tema de conversar, de hablar sobre la nutrición y lo que estamos viviendo en el planeta, ¿no? Yo creo que más estamos interesados acá, se está mucho en las universidades en buscar el desarrollo de tecnologías, de hidrovías en nuestros ríos, por ejemplo, hidroeléctricas, viendo desarrollo de algún sector y no así de
de la agricultura familiar, de cómo nos estamos alimentando, hacia dónde vamos como planeta, ¿no? Yo creo que eso me deja muy satisfecho saber que en un país como Chile, que se conoce que hay mucho desarrollo, de repente también se necesita trabajar en otros factores, en otros actores como es la agricultura familiar o cómo se está alimentando, ¿no? Entiendo yo que en todos los países de nuestra Latinoamérica hay dificultades y eso lo podemos ir mejorando a raíz de estos espacios, ¿no? Una vez más, felicidades a todos, que estén bien, que esta pandemia no los agarre, que pasen y que en otra oportunidad que haya para que podamos dialogar sobre lo que es la alimentación, sobre lo que venimos produciendo en la agricultura familiar y en bien del planeta lo hagamos, estamos prestos para colaborar. En nuestra presentación de repente está el dato del QR, donde está nuestra información de nuestras organizaciones, así que estamos prestos para seguir apoyando y desarrollando de manera sostenible. Un abrazo a todos y que Dios nos bendiga. Muchas gracias, Misael. Un abrazo para ti también. Gracias por estar el día de hoy. Daniel, ahora sí unas palabras de cierre y ya, te dejamos listo. Es que nada, feliz de esta instancia. No tengo más palabras, la verdad. Muchas gracias, Daniel. Entonces ya espero que todos tengan una buena tarde-noche. Muchas gracias nuevamente y les estaremos avisando de cualquier otra actividad que estaremos desarrollando en torno a la temática, ¿sí? Muchas gracias.